Bien, muy buenos días, tardes o noches. Al habla el profesor José Enrique Mota y hoy vamos a hablar el concepto y aplicación de ángulos opuestos por el vértice. Naturalmente, antes de iniciar nuestra clase, es importantísimo que nosotros recordemos cuáles son las partes de un ángulo. Recordemos que un ángulo es esta clase de figura, que está conformado por dos segmentos de recta que se unen en un punto en común, que en este caso lo vamos a llamar B. Ese punto B, donde se encuentran esos dos segmentos de recta, recibe el nombre de vértice y es, como bien ya mencioné, el punto común donde se encuentran los dos segmentos de recta. Entonces, ¿por qué esto es importante? Bien, sencillo. Hay figuras, por ejemplo, de este tipo, déjame borrarlo. Hay figuras, por ejemplo, muchos ejercicios, en muchas pruebas, que vienen esta clase de figura. ¿Qué es esto? Bueno, mire, estos son dos segmentos de recta que coinciden o se interseccionan en un punto. En este caso se llama el punto O. Este tipo de intersección entre esos dos segmentos de recta da al traste con cuatro tipos de ángulos. ¿Dónde están esos cuatro tipos de ángulos? Bueno, mire, aquí hay ahí uno, ese es el primer ángulo. Aquí tenemos otro y aquí tenemos el cuarto. Bien, cuando estas dos rectas se interseccionan, no necesariamente tienen que estar exactamente de esa misma manera, eso vamos a ver más adelante, pero eso tiene que dar al traste con cuatro ángulos. Uno, 2, 3 y 4, que naturalmente van a tener medidas y que naturalmente tienen un punto en común que es el punto O. Es decir, los cuatro ángulos tienen en común el mismo vértice. ¿Y por qué estoy mencionando todo esto? Sencillo, porque con ese concepto de vértice común entre cuatro ángulos, podemos dar al traste de una serie de aplicaciones o básicamente teoremas que son bastante útiles en lo adelante. Entonces, los ángulos que son opuestos por el vértice son, como su nombre lo indica, ángulos que se encuentran, como quien dice, de forma contraria. Por ejemplo, esta parte aquí sería contraria u opuesta a este ángulo que se encuentra aquí. Y este ángulo que se encuentra acá sería opuesto o contrario a este ángulo que se encuentra acá. Entonces, como tenemos cuatro ángulos, habrán dos que sean opuestos por el vértice y otros dos que también sean opuestos por el vértice. De la misma manera que marqué aquí, este ángulo sería el opuesto o el contrario que este, porque el vértice, perdón, me haría de una especie de frontera, por así decirlo, donde aquí tendría un ángulo y exactamente del otro lado tendría otro ángulo. Entonces, ¿dónde está lo importante? Bueno, que miden exactamente lo mismo. Sí, los ángulos opuestos por el vértice tienen exactamente el mismo valor. Si este, por ejemplo, tiene un valor de teta, eso es una letra griega que se utiliza mucho en matemática, este ángulo también tiene un valor de teta. Y si este ángulo tiene un valor de beta, que puede ser un valor cualquiera, el otro ángulo también tiene que tener el mismo valor de beta. Y ese concepto es bastante útil en ejercicios que vamos a ver más adelante. Bien, entonces, lo aprendido hasta ahora es que los ángulos opuestos por el vértice tienen exactamente el mismo valor. A partir de ahí, vamos a resolver los siguientes ejemplos. Me dan, por ejemplo, este caso y me piden que calcule el valor de los tres ángulos restantes. Recuérdense que en este tipo de caso yo tengo cuatro ángulos y en este tipo de ejercicio me están dando el valor de un solo ángulo. ¿Qué yo tengo que hacer? Sencillo, aplicar el concepto de vértice, o perdón, el concepto de ángulos opuestos por el vértice y eso me va a servir de mucho para yo solucionar esto. Si por ejemplo este mide 55, su opuesto por el vértice, que sería este, también tiene que medir 55. Bien, porque son exactamente opuestos por el vértice.
Bien, entonces para los otros dos ángulos restantes simplemente tendría que usar el concepto de suplemento. En este caso, si yo sumo esta parte y con esta parte me daría como resultado un ángulo llano, es decir, un ángulo que viene desde acá hasta acá, es decir, un ángulo de 180 grados. Evidentemente, para yo buscar esta partecita, simplemente tendría que hacer una resta de 180 menos 55, que creo que todos sabemos que eso da 125. Bien, entonces esta parte aquí vale 125 y si quieren lo pueden comprobar bastante fácil. 125 más 55 me tiene que dar 180, que es un ángulo llano. Y ya que tenemos esta medida, por el propio concepto de ángulos opuestos por el vértice, esta también vendría siendo 125. Y de esa forma tan sencilla podemos solucionar esta clase de problemas. Bien, vamos a ver otro ejemplo. En este caso me dicen exactamente lo mismo, me dan el valor de 120 y me piden que calcule el valor de los otros ángulos faltantes. Si ustedes se fijan, las rectas no siempre tienen que estar en esa misma posición, pero es bien importante que le den la información de cuál va a ser el ángulo principal con el que voy a trabajar. Si este vale 120, este que se encuentra al frente de forma opuesta al vértice, claramente también vale 120. Solo me restaría utilizar el concepto de suplemento que ya lo he utilizado para conocer el valor de esta parte. Si ustedes se fijan, si yo adiciono 120 con esta partecita aquí, me daría como resultado un ángulo llano de 180 grados. ¿Qué significa esto? Que yo para encontrar ese valor sencillamente tendría que hacer una resta. ¿De qué? De 180, que es lo que vale un ángulo llano, menos 120. 180 menos 120, creo que todos sabemos que es 60. Bien. Y ya por último, este 60, como sería opuesto al vértice a este ángulo, valdría lo mismo. Y de esa forma hemos solucionado finalmente esta clase de problemas.